No hay forma de emancipación, de liberación, de despatriarcalización del mundo sin comprender que estamos inmersas y producidas en una violenta y profunda matriz de poder. Una matriz de poder donde el patriarcado de hecho es un desprendimiento y parte fundamental de una colonialidad, del colonialismo, de la blanquitud, del capitalismo, que no podemos, por ejemplo, comprender el capitalismo de la acumulación, de la expropiación, sin entender que se necesitan cuerpos sexuados en lógica binaria y heterosexual, y donde esos cuerpos también tienen que ser racializados, es decir, que el capital siempre es racializado. Cuando hablamos de división sexual del trabajo, eso solamente lo diría una feminista blanca, siempre es división racial sexual del trabajo. A veces una feminista blanca se puede encontrar en una mayor escala de privilegios que un hombre negro racializado, haitiano, recogedor de basura, porque los cuerpos racializados siempre están colocados de manera estratégica en el capitalismo que siempre es patriarcal, es decir, que cuando hablamos de patriarcado hablamos de capitalismo y cuando hablamos de capitalismo hablamos de colonialidad, hablamos de colonialismo, por lo que ese mandato de ese feminismo blanco, hegemónico, de la segunda ola, ese feminismo radical que decía que existe un grupo homogéneo de hombres, varones, que ahí ustedes me preguntarán cómo pudieron catalogar homogéneamente a tantos hombres del mundo, pues fácil, borrando la raza, la clase y la ubicación geográfica y utilizando el esencialismo biológico porque el feminismo sin apellido nació TERF. Nació blanco, nació cisgénero. Entonces se le abre las piernas a todos esos varones y se supone que en la mente de las feministas blancas, el hombre palestino heterosexual, racializado, violado con una macana, que le mete la macana por el ano, el ejército de Israel, ocupa el mismo lugar de opresor y patriarca que Donald Trump o que cualquier hombre blanco del norte global. Y se supone también que todas esas mujeres blancas con privilegios raciales y privilegios de clase, que muchas veces su liberación se basa en la explotación de otras mujeres y otros hombres y otras infancias racializadas, negras, prietas, migrantes, empobrecidas por la matriz colonial de poder, por el colonialismo, se supone que todas esas mujeres comparten la misma situación femenina y la misma opresión basada en el sexo, entendiendo el sexo no como algo construido históricamente, nunca se van a preguntar cómo se estableció la sexuación del cuerpo en esta matriz heterosexual, en esta matriz binaria, en esta matriz cristianocéntrica, judeocristiana, blanca, colonial, que necesita esos cuerpos bien definidos para ser controlados y para que puedan operar en una clase de binomio reproductivo que salvaguarde la raza, en la familia, en la monogamia, en el capitalismo, entonces ellas van a entender que todas comparten una misma situación y parece que la Palestina racializada, empobrecida, construida como no humana, comparte la misma situación de opresión que la blanca, alemana, racista, islamófoba, etcétera. Solo por poner un ejemplo, ¿no? Entonces pensemos, por ejemplo, en la dirigente de Nueva Alternativa por Alemania, una persona islamófoba, antimigración, completamente racista, de ultraderecha, ultraconservadora. Parece que esa mujer comparte la misma opresión que otras mujeres subalternas del mundo. O pongamos un ejemplo, esta misma mujer es lesbiana, tiene una familia homoparental y al mismo tiempo se supone que debe de compartir luchas y procesos con otras lesbianas, bolleras, racializadas, tercermundizadas, no haitianas, palestinas, congoleñas y empobrecidas del mundo. No, porque las identidades nunca nos salvarán. Entonces, este feminismo blanco comprende, gente, que el patriarcado es un sistema aislado, que no está en diálogo y que no se co-constituye con otros sistemas de opresión como el racismo, el colonialismo, como el capacitismo,
como el propio capitalismo que jerarquiza y organiza los cuerpos, donde se necesitan cuerpos concretos, deshumanizados, en palabras de Frank Fanon, construidos como los condenados de la tierra para que puedan sostener la capacidad de acumulación y de dueñidad de ciertos sujetos blancos que representan ese 1% a nivel global y donde generalmente hay un feminismo blanco, liberal, capitalista que es cómplice de ese colonialismo. Con eso estoy diciendo el rol que han jugado las feministas blancas, por ejemplo, en procesos coloniales e imperialistas y que, citando a Chandra Mohanty, han cometido y han reproducido colonialismos discursivos y han justificado intervenciones militares en el nombre de los derechos de las mujeres, para liberar a otros pueblos, a esa mujer árabe no liberada con hijab, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece importante que abandonemos ese feminismo blanco. Yo no soy feminista, el feminismo ya fue, porque yo creo que de la única manera que vamos a tener una comprensión ampliada de la matriz de poder es cuando nos nombremos activamente antipatriarcales, antisexistas y antirracistas radicalmente, anticapitalistas radicalmente, donde no haya una teoría o una episteme que nació blanca, que nació eurocentrada, que pone en el centro un sujeto. Me niego a ser incluida en cualquier movimiento, me niego a cualquier movimiento que tenga que ponerse como apellido el incluyente, porque ese movimiento está destinado al fracaso. Necesitamos movimientos donde no haya un sujeto predefinido, donde el sujeto sea múltiple, sea imbrincado, donde el sujeto no sea construido desde un esencialismo y donde no está basado específicamente en una identidad. Por eso me resulta radical nombrarnos anticapitalistas, anti lo que estamos contrarrestando. Anticapitalistas, antipatriarcales, antisexistas, antirracistas, anticolonialistas. Esa es anticapacitistas y ahí podemos ir sumando antiespecistas, ¿no? Y poder desprendernos de ese episteme y esa filosofía eurocentrada que construye siempre Europa y donde generalmente las condenadas de la tierra nos tenemos que adscribir. Por cierto, yo estaba pensando, por ejemplo, Anacaona, no sé si conocen a Anacaona, pero fue un aborigen, un indígena, utilizo esta palabra indígena con comillas, sabemos que es una producción de la colonialidad también, que desde que los colonos con sus esposas blancas pisaron el territorio y construyeron sus casonas en lo que fue en ese momento Haití, Babeque, la isla, y que erróneamente le llamaron la Española, resistió. Resistió y la asesinaron los blancos. Y yo me pregunto si acaso ese cuerpo que no necesariamente era una mujer, porque ser mujer es una categoría moderna occidental. Aquí abro un paréntesis porque muy bien nos ilustra Oyeronke Oyegumi en La invención de las mujeres, cuando establece y dice con contundencia que no existían mujeres y hombres y que el género no existía en la sociedad Oyo Yoruba, porque habían otras formas de organización, patentando que la lógica de género binaria, dicotómica, mujeres y hombres asociado y que naturaliza una heterosexualidad como una forma de relación y otras instituciones de poder es una imposición de la colonialidad. Pero regresando a Anacaona, Anacaona resistió desde el momento uno. Anacaona puso el cuerpo y los blancos la asesinaron. ¿Y saben qué? Anacaona no era mujer y Anacaona no era feminista. Y como Anacaona podemos mencionar, por ejemplo, también a esta negra afrodescendiente esclavizada, Mama Tingó, esclavizada por todas estas lógicas de la colonialidad. Y en ese sentido, por eso me parece súper radical que nos nombremos cimarronas y que cimarroniemos el feminismo blanco y cualquier feminismo, que cimarroniemos cualquier teoría que haya nacido en la metrópolis, que haya nacido en Europa moderna colonial, porque eso también son formas de colonizar nuestras conciencias y que seamos activamente antipatriarcales y activamente antirracistas como una forma de radicalizar nuestros procesos de emancipación y de lucha. Y es por esta razón que digo que el feminismo ya fue para abrazar otras formas de cimarronaje, donde no estamos buscando la inclusión
en la casona del amo y la ama, porque a veces cuando decimos y le ponemos un apellido al feminismo, lo que andamos buscando es la inclusión en la razón moderna colonial, sino que más bien estamos cimarroneando. ¿Qué significa eso? Nos estamos fugando de la razón feminista eurocentrada, citando a mi maestra Yuberquis Espinosa Miñoso. Entonces, en ese sentido, me parece súper radical que cimarroneemos el feminismo, y cimarronear significa que inventemos una cosa a otra, que inventemos un quilombo, un palenque, donde la lucha imbrincada contra la matriz de poder sea la oportunidad y el cambio que necesitamos para, pues, liberar estas carnes.